mucho más limitados en un campo de visión que es nuestro presente. El domingo pasado vimos de que dependiendo de dónde estemos, va a cambiar tres cosas. El concepto de percepción es la manera que presentamos a uno o varios objetos. Esto es la descripción técnica, el concepto técnico. La manera en que presentamos uno o varios objetos en una superficie plana, que da una idea de la posición, el volumen y la situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Y el ojo del observador es el punto de vista. Entonces, dependiendo de dónde estemos y de cuál sea nuestro punto de vista, va a modificar la posición, el tamaño y la situación en la que estamos, lo que estamos observando. Entonces, hermanos, el domingo pasado también tener una percepción correcta de las cosas. Por eso a veces lo que Dios nos pide no tiene mucho sentido, porque Él está viendo el panorama entero. Él está viendo nuestro futuro. Y en nuestro futuro Dios ya ve que está mal lo que estamos haciendo en nuestro presente. Y nosotros no podemos entender porque nuestra percepción es limitada. Y nosotros solo vemos ese pedacito de las cosas. Imagínense lo preocupado que está Dios cuando ve lo que nos está esperando y nos dice pará. Y nosotros no paramos porque en el presente, en ese limitado, en esa limitada visión que tenemos, todo está bien. Y Dios está viendo el abismo que nos espera. Y está usando toda su energía para detenernos. Y nosotros estamos usando toda nuestra energía para avanzar. Y nos estamos peleando con Dios. Qué diferente iba a ser si nosotros nos alejamos un poco, tratamos de perspectiva, y ahí vamos a empezar a ver el abismo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a empezar a frenar y vamos a decir: con razón Dios no quería que yo haga esto ahora. Con razón era la persona equivocada. Con razón era el trabajo equivocado. Con razón era la decisión equivocada. Nosotros no vimos. Imagínense que esa perspectiva humana está un poco desplazada hacia el pasado. Y vemos un poco del pasado y la mitad del presente. También es equivocada. Muchas veces nos aferramos a los logros del pasado. El famoso, cuando yo me convertí, de 60 años tiene la iglesia, todo era diferente. Sí, hermano, es diferente porque ya estamos hace 60 años. O qué bueno sería si te va un poquito más hacia acá y solo ve la mitad del presente y todo el futuro, ¿verdad? Que mucho le falta. Es una línea en común, hermanos. Qué sabio sería eso. Hoy quiero hablar un poco de la perspectiva de un hijo de Dios. Quiero comenzar hablando un poco sobre
Estamos ahí a veces, pero ya tienes mucha historia en la iglesia. 30 años. Pero si retrocedemos, tenemos nuestro pasado, estamos viviendo nuestro futuro. ¿A ustedes no le intriga la pregunta de qué será que Dios está viendo en el futuro de nuestra iglesia? Él ya sabe. Nosotros tenemos que desafiarnos a abrir y ver dónde Dios nos ve en el futuro. Bueno, pero eso va a ser meses más tarde. Vamos a hoy. ¿Qué es tener una perspectiva personal correcta como hijos de Dios? Y no podemos avanzar sin hablar de los principios. ¿Qué son los principios? Los principios son el cimiento, las bases, los pilares de nuestra forma de ver y de llevar la vida, nuestros principios como personas. ¿Cuáles son estos principios para nosotros? ¿Cuáles son las cosas que no estamos dispuestos a negociar? ¿Cuáles son las bases de mi comportamiento? ¿Cuáles son los principios que rigen mi vida? Un hijo de Dios con una perspectiva bíblica correcta tienen que tener principios correctos. Y nuestros principios, hermanos, hablan mucho de cuál es nuestra perspectiva. Podemos tener principios temporales o podemos tener principios atemporales, principios eternos. Si vemos el panorama completo, quizás vamos a caer a conciencia de que algunos principios hay que corregir. Quiero que comencemos abriendo nuestras Biblias en 1 Corintios 10, 31. Porque no podemos hablar de principios sin ver un poco la Biblia, qué nos dice, cuál es nuestro propósito. ¿De dónde debería surgir o iniciar nuestros principios? Primera Corintios 10, 31. Conclusión. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Todo debería comenzar para un hijo de Dios en este punto. Todos mis principios, todas las cosas no negociables para mí tienen que estar alineados para que todas las cosas que yo haga glorifiquen a Dios. Significa que a lo opuesto, si algún principio mío me lleva a no glorificar a Dios, ese principio está mal, ese cimiento está mal, esa columna hay que echar. Refuerza esta idea Efesios 2:10. Vamos a Efesios 2:10. Toda persona, no es eso que dice Efesios, voy a dar una idea. Toda persona con una perspectiva personal correcta tiene que estar enfocada en que todas las cosas que uno haga lleve a glorificar el nombre del Señor. ¿Qué dice Efesios? Porque somos hechos, construidos, diseñados, creados por Dios. Y somos creación suya, creadas para qué? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estamos diseñados para buenas obras.
como hijos de Dios, mis principios necesitan ser establecidos por la palabra de Dios. Parece algo lógico, pero vamos a ver en el desarrollo de que nuestra naturaleza de por sí, sin que nosotros hagamos nada, tiene principios basados en yo, basados en la particularidad, en mis intereses, en lo mío, no en lo de Él. Y son principios totalmente opuestos que si no corregimos vamos a empezar a tomar decisiones equivocadas conforme a mí, no conforme a Él. Lo bueno, hermanos, es que hay lo siguiente. Hay una predisposición de parte de Dios para guiarnos en este proceso. ¿En qué proceso? En analizar nuestros principios, en analizar cómo estamos de base. Y Dios tiene el deseo, hay una predisposición de Dios para guiarnos. En Isaías 40. Dichosamente que te encamina por los caminos que debes seguir. Acá yo subrayé las siguientes 3 palabras. 1, enseña, provechosamente y encamina. Una persona que quiere
va a hacernos entender. Ya depende de nosotros. La pregunta, como dije acá, importante para nosotros es ¿qué tan enseñables o cuál es nuestra posición en relación a que Dios nos quiera enseñar? ¿Estamos dispuestos a examinar y en caso de ser necesarios a restablecer nuestros principios? Se me fue. No es que se me fue, sino que no tenía que estarlo ahí, pero yo no. Ahí, gracias. Si queremos cambiar eso, quizás uno de tus principios es el que te está teniendo en esa perspectiva limitada. ¿Qué tan dispuestos estamos a cambiar algunas bases como para alejarnos un poco y ver qué opina Dios? Y salir un poco de nuestro presente y alejarnos un poco para ver un poco más. Yo dije que había una predisposición de Dios. Pero donde hay una predisposición de Dios, necesariamente hay una oposición. Porque si no, iba a ser muy fácil nuestra vida. Y nuestra oposición, dice la palabra, que no es contra sangre ni carne. Y nosotros tenemos una oposición. Y nuestra oposición es complicadísima. Porque nuestra oposición vive en nosotros. Es más, muchas veces nuestra oposición somos nosotros mismos. Nuestra naturaleza. Tenemos una oposición del hombre natural a las cosas de Dios. Si nosotros nos sentamos espiritualmente a descansar, el hombre natural toma el control, hermanos. Y eso, créame, que ocurre sin falta. En un descuido se te roba el volante de tu vida. Y el hombre natural te va a llevar por atajos. No te duermas porque va a agarrar rápido el control. Poné otra vez por favor a nuestro enemigo por naturaleza, Satanás, le conviene que nosotros tengamos la perspectiva más corta posible. Que no veamos casi nada. Que eso que se ve ahí se achique a la mitad del presente, al ahora. Satanás quiere que veamos el instante, ahora. Ahora, el resto no importa. El resto vamos a ver qué hacemos mañana. ¿Le parece conocido? Ahora, aprovecha el instante, viví el momento. Así parece marquetero a mí. Entonces la oposición, vamos a 1 Corintios 2:14. Ese es nuestro texto lema. Y estaba pensando si les obligaba a ustedes a aprender de memoria, pero después dije que no era una metodología, pero sería bueno que nazca en sus corazones para evitar que yo les obligue. Aprende el texto lema de este año.
que los principios son tan incorrectos que Pablo no puede hablarle a ellos como a espirituales y tiene que tratarlos como a niños. Y no pudiendo, dice, yo le tengo preparado un asado vacío de primera, jugoso, y tengo que prepararle leche en polvo y darle en biberón a ustedes. Pablo es su... Hermanos, muchas veces, para no decir todas, muchas veces la razón más importante para contiendas, divisiones, diferencias, es la inmadurez. Es la falta absoluta de visión. Es resultado de un enanismo espiritual. Que las personas no crecen. Que las personas no son enseñables. Entonces, ¿cómo transferir una visión? ¿Cómo transferir una perspectiva? Decirle, mirá lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Dónde? El pastor ya le estaba afectando en el ministerio. Hermanos, un hombre, un hijo de Dios, tiene que analizar sus principios. Y nos vamos a dar cuenta que ese es el origen de todo. Si tus principios están en contra de el fin de glorificar a Dios, hermanos, no hace falta irte a un retiro o campamento para darte cuenta que está mal. Si la razón de nuestro existir no es glorificar a Dios y tenemos otras metas, nuestros principios vamos a ajustar a eso, a lo que queremos. Y finalmente, como dijimos, nuestra perspectiva va a ser diferente. Entonces, ¿eso va a terminar en qué? Va a terminar en que la posición de las cosas van a ser diferentes. Y en relación a Dios van a ser equivocadas. Los tamaños de las cosas con relación a Dios van a ser equivocadas. Las situaciones con respecto a lo que Dios está queriendo que vos veas va a ser equivocado. ¿Y qué va a ser la suma de eso? Una decisión. Y tu decisión conforme a lo que Dios quiere. Lo importante que es. Porque podemos, hermanos, gastar una vida con la perspectiva equivocada, con el propósito equivocado. Y llegar a nuestra supuesta meta y darnos cuenta de, como dice el texto, era vanidad. Qué triste, hermanos. Es trabajar toda una vida para nada. Entonces quiero terminar esto con el último texto. Antes que suene el reloj de alguien. Es decir, hoy podemos hacer una prueba. Si llegamos a las 11 y no suena, era el reloj de Rolo porque él no está ahí. Por descarte. O si no, hacemos la lista de quién más faltó, ¿verdad? Porque faltan 2 minutos en mi teléfono. Ok, Proverbios 16:32. Me llamó la atención este texto. Proverbios 16:32, con esto terminamos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Acá el texto está diciendo, hermanos, de que es más difícil controlarnos a nosotros que ir a conquistar toda una ciudad.
Sería como conquistar nuestro espíritu y decirle: mi espíritu lo entrego en la mano de Dios. Hermano, esta es la fuerza de la naturaleza humana que el texto está diciendo que no se va a entregar, más vale. Tenemos que dominar y enseñorearnos de nosotros. Dejar que Dios sea el que, hermanos, es someterse, hermanos. Eso va contra toda regla del ser humano, el agachar la cabeza y decir: no soy yo. Es como vos ves, Señor. Eso es lo que va a pasar. Yo veo así, pero ¿cómo vos ves? Hermano, a que le sea fácil eso, que me avise, porque va a ser paz. Entonces, hermanos, le dejo ese texto. Hoy expuse la problemática. Siempre dicen de que un mensaje siempre tiene que traer una esperanza. Ustedes saben que todas las lecciones duras de la Biblia siempre terminan con una esperanza. Esa es la pizca de luz que Dios deja. Y dicen que nunca es bueno dejarle a la gente con todo lo así. El próximo domingo, bueno, vamos a bíblicamente examinar cómo traer esos principios bíblicos y cómo ser una persona con la perspectiva de Dios. Hoy expusimos un poco la problemática para que se dimensione la importancia, y el domingo que viene vamos a seguir con la parte de práctica de qué hacer. Entonces vamos a orar en esta mañana y poner en las manos de Dios lo que escuchamos. Padre, te damos las gracias porque tu palabra fue abierta una vez más. Y gracias porque hemos podido leer lo dispuesto que estás a enseñarnos las veces que sea necesario. Ayúdanos a nosotros a estar dispuestos a aprender, a examinar nuestros principios, la base de las cosas que hacemos, a analizar nuestra perspectiva de qué tan sabio estamos haciendo la lectura de la situación. Queremos tener la idea correcta de la posición, el tamaño y la situación en la que estamos día a día. Padre Dios, ayúdanos a aprender y danos la valentía de poder aceptar si hay cosas que corregir, y danos la fuerza para tomar decisiones diferentes con tu perspectiva y no con nuestro punto de vista. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.